Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Bueno, como lo indicábamos al principio del programa, vamos a hablar con el general Mendieta. El general Mendieta estuvo secuestrado 11 años, 8 meses, 13 días. 11 años, 8 meses, 13 días. Y estuvo secuestrado por el Mono Jojoy, en manos del Mono Jojoy. El Mono Jojoy participó en la toma del Mitú. Y justo hoy viernes, bueno ya sábado, pero ayer viernes, se hizo un homenaje al Mono Jojoy en Bogotá, promovido por las FARC. Un homenaje que han buscado ellos, los seguidores de las FARC, los simpatizantes de las FARC, los que han estado de acuerdo con los crímenes de las FARC, los que han estado de acuerdo con todas esas acciones criminales y genocidas del Mono Jojoy, hacerle un homenaje. Esto desde las víctimas tiene una visión. Desde la sociedad pues tiene otras, porque hay gente que puede simpatizar con Dios o con el diablo. Entonces, desde la sociedad puede haber cualquier punto que es respetable, pero desde las víctimas es un punto absolutamente crítico de no aceptación de la imposición de un símbolo como el Mono Jojoy, que se quiera ahora idealizar como una persona a seguir, como un modelo ejemplar, algo que es absolutamente reprochable. Eso es como que pretendan hacerle un homenaje al líder de Al Qaeda, a Bin Laden, a Abu Musab al-Zarqawi, a Muhammad Atta, que fue el que puso el avión contra las Torres Gemelas en Nueva York, y si nombramos a otros criminales más, imagínense ir, por ejemplo, al Perú y permitir que le hagan un homenaje a los de Sendero Luminoso, o ir a España y que le hagan un homenaje a los de la ETA. ¿Quién va a permitir en España que le hagan un homenaje a cualquiera de esos terroristas de la ETA? ¿Quién va a permitir en España que le hagan un homenaje a cualquiera de estos miembros de ISIS, de Daesh o de Estado Islámico que han hecho atentados terroristas en España, o que le vayan a hacer un homenaje a uno de los que ha muerto en Londres, de los terroristas que han puesto bombas a los trenes en el Reino Unido o en Bélgica? Es absolutamente inadmisible y es condenable desde todos los conceptos de la sociedad. Pues por eso vamos a hablar con un testigo de esos 11 años de tortura, que fue el general Mendieta. Y me alegra tenerlo, general, para conocer esa impresión suya. Hoy, usted libre, irse al recuerdo, irse allá a las jaulas entre el alambre y ver pasearse por los lados de la jaula donde usted llevaba años metido, jactancioso, empoderado, arrogante, humillativo, con ustedes los secuestrados al Mono Jojoy. Descríbame eso, general, y bienvenido. Muy buenos días, don Ervin. Presentar un saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los invitados. Y por supuesto, presentar un saludo muy especial a toda nuestra amable audiencia en estas horas de la mañana. Como usted lo menciona, es inaudito que en horas de la mañana del día de ayer se hubiese presentado ese homenaje, entre comillas, que las FARC, la cúpula de esta organización, le haya hecho al Mono Jojoy. Yo pienso que es una afrenta, una ofensa, especialmente contra todas las víctimas que este sujeto, que este terrorista dejó a lo largo y ancho del país, porque tenemos que recordar cada uno de los asaltos y ataques guerrilleros, de estos hechos terroristas que cometió, y tenemos que recordar una cantidad de delitos que cometió este sujeto, porque él se paseó por todo el Código Penal y todas las normas internacionales, violando todos los principios que hay establecidos para este respecto. Es decir, que se cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que este sujeto atentó contra la normatividad internacional, planeando, dirigiendo y sobre todo ejecutando todos estos hechos criminales. Usted lo mencionaba y recordemos algunos de ellos, como fueron las tomas de Miraflores, la misma
asalto a Patascoy, también lo que fue Las Delicias, lo que fue por último la toma de Mitú, pero después siguieron otros atentados terroristas en otras estaciones de policía. Y ya lo que fue en el oriente colombiano, este sujeto era quien planeaba, dirigía y daba las instrucciones a sus hombres para estos asaltos. Pero también recordemos que en cada una de estas estructuras de las FARC, de estos frentes, de estos movimientos o columnas que se llamaban en su momento, él reclutó muchísimos menores de edad y los armaba y los mandaba en primera línea para que fueran las primeras víctimas de estos asaltos que ellos cometían. Por otro lado, también recordemos toda su actividad que desarrolló con el narcotráfico en el oriente colombiano, las partes de la minería ilegal, los secuestros, las extorsiones. Es decir, que aquí es una cantidad de delitos que él cometió. Pero como usted lo pregunta, recordar es bien doloroso, porque es nuevamente, y así lo hicieron desde el día de ayer en las FARC, revictimizar a todos los que sufrimos las inclemencias de esas jaulas de concentración, de esos tratos crueles, inhumanos, degradantes y de esas torturas que propiciaron en nosotros al hacernos caminar extensas jornadas con equipos y hacer otros trabajos como cavar trincheras e incluso hacer otras actividades. Por lo tanto, usted lo mencionaba, recordar cuando él estuvo presente, si no estoy mal, en 3 oportunidades allí en esas jaulas de concentración con el hermano, es decir, con alias Granobles, y allí en otras oportunidades incluso también estuvo alias Caete, que hace pocos días se regresó a las FARC, ya seguramente con alias Gentil Duarte, que está en este momento como cabecilla de esas disidencias del oriente colombiano. Pero también hay otro que fue extraditado, como es Simón Trinidad, y quien también estuvo en estas jaulas de concentración. Por otro lado, también recordar que toda la cúpula de las FARC pues fueron las que dieron las órdenes, las que planearon todos estos asaltos contra las instalaciones policiales, instalaciones militares, pero no suficiente con esto, también atentaron contra la población civil, porque recordemos que en todos estos ataques guerrilleros destruyeron varias manzanas alrededor, y en el caso de Mitú sacaron personal civil de sus residencias, dirigentes políticos, y los fusilaron en la vía pública, cometiendo todos estos crímenes atroces que nos habla el derecho internacional. También recordar que en las famosas pescas milagrosas, y sobre todo cuando transitaba personal de la fuerza pública en uso de vacaciones o cumpliendo traslados, también fueron interceptados en las vías donde ellos hacían las pescas milagrosas, eran bajados de los vehículos y eran fusilados. Por lo tanto, aquí hay una gran deuda por parte de las FARC, que no ha querido contribuir con la verdad, y al contrario, siempre están ofendiendo a las víctimas. Recordemos cuántos familiares de secuestrados están tratando de recuperar sus seres queridos, o que se los devuelvan, o al menos que les digan qué pasó con ellos y dónde fueron enterrados, porque según los datos en el inicio del proceso de negociaciones eran más de 700 secuestrados, y hablemos de esos miles de desaparecidos, ¿dónde están? Y hasta el momento los que entraron al proceso de paz no han hecho ninguna contribución a la verdad. En justicia también veremos, porque todo va a ser amnistía e indulto. Y por último, ese proceso de reparación, y resulta que hace unos días nos salieron con el cuento de que iban a entregar escobas y traperos y otra cantidad de utensilios, ofendiendo aquí no solo a las víctimas, sino también a las familias, a todo el pueblo colombiano con estas declaraciones. Pienso que es normal en la cúpula, especialmente de las FARC, que hagan declaraciones ofensivas, y yo creo que el pueblo colombiano, pues a medida que se producen todas estas declaraciones, pues pierde la confianza en este proceso de paz y en lo que se lleva hasta el momento. General, el primer día, el primer momento cuando usted vio al mono Jojoy, porque pues en la fuerza pública, usted como coronel en esa época de la policía, sabía quién era el mono Jojoy, se había anunciado la toma de Mitú, se sabía que el mono Jojoy estaba alistando 3 frentes prácticamente para tomarse a Mitú, y así se llevó a cabo. ¿Usted supo que el mono Jojoy estuvo ahí en Mitú? Él estuvo en cercanía, según lo que nos comentaron, pero también hay unos videos que fueron incautados por la fuerza pública, donde él está en una maqueta
dándole instrucción a sus terroristas para cómo incursionar en Mitú. Yo lo vine a ver ya tiempo después cuando estábamos en las jaulas de concentración. En una de ellas nos sacaron a un sitio donde ellos lo llaman aula, es decir, donde dan la instrucción, y allí nos fuimos conducidos, y allí estaba alias el Mono Jojoy con todo su séquito de escoltas, tanto hombres, mujeres, pero también impresionaba a muchos jóvenes, muchos menores de edad que estaban allí cumpliendo esa labor de custodia y seguramente de vigilancia. La reacción, pues la de un hombre prepotente, un personaje bandido, por decirlo menos, un terrorista, porque ¿qué le puede impresionar a uno de un personaje de estos que siempre está con la maldad y que está planeando estos hechos tan execrables que se cometieron en este caso de Mitú, pero que también ocurrieron en diferentes partes del país? ¿Usted qué sintió? ¿Qué percepción tuvo cuando usted lo vio por primera vez, saber que usted lo estuvo buscando muchas veces y tenerlo ahí frente a frente y usted en una condición de un secuestrado, humillado, ya llevaba mucho tiempo secuestrado? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Pues inmediatamente uno tiene una sensación de qué momento puede estar uno libre para inmediatamente capturarlo, es por decirlo menos, pero por otro lado también es pasarle por el pensamiento que en cualquier momento pues él podía disponer de la vida de uno y mandarlo fusilar, como lo hizo cantidad de veces, y especialmente con los menores de edad que ellos reclutaban y los cuales no cumplían las órdenes que ellos impartían y simplemente pues ordenaban ejecutarlos, porque en los comentarios que escuchábamos, alias el Mono Jojoy era quien decidía sobre la vida o la muerte no solo de los secuestrados, sino también de los integrantes de las FARC, quien manejaba las finanzas, manejaba los laboratorios, los recursos, y también disponía de las mujeres allí que reclutaban las FARC. ¿Quiénes más estaban de los que se reunieron con usted ese día, entre los, digamos, significativos secuestrados? ¿Quiénes más estaban ahí? Sí, hay otros más, pero la fuerza pública en los meses y años siguientes los fue dando de baja. Yo recuerdo, por ejemplo, a alias Urias, también a otro alias Jairo, que también fue muerto hace poco tiempo, y también recordemos uno que está vivo en este momento y es Romaña, que él también estaba ahí. Romaña estuvo también en esas jaulas cuando los reunieron a todos ustedes. Romaña estuvo en la toma de Mitú, en las jaulas no llegó a ir, pero sin embargo cuando éramos transportados desde Mitú a el primer frente de las FARC, cuando nos entregaron a alias César, que está extraditado en Estados Unidos, ahí sí vimos a Romaña que iba en estas embarcaciones. Aparecen las FARC ahora haciéndole un homenaje. ¿Qué pasa por su cabeza al recordar todo eso que el Mono Jojoy le hizo y saber que ahora las FARC lo quieren exaltar? Sí, es las FARC que quieren, hay un filósofo que nos habla del mal transparente, es decir, que todos esos hechos delictivos y todo lo que cometieron las FARC, todo lo malo, ahora no lo quieren convertir en bueno, y que un terrorista de esta magnitud, pues lo quieren ya magnificar con otros términos, y en los cuales, usted ya lo mencionaba, de todos estos personajes criminales que han cometido diferentes hechos delictivos en diferentes países, y aquí yo le complementaría con otros, es decir, hacerle un reconocimiento a Hitler o incluso a todos esos que ejecutaron miles y miles de judíos en esos campos de concentración. Por otro lado, también aquí en Colombia sería recordar, por ejemplo, a alias Desquite, Sangre Negra, etcétera, todos criminales de la época de violencia y que hoy en día, pues afortunadamente ni se les menciona. Y traer a la mente nuevamente, a alias el Mono Jojoy, pues ya lo decía, es revictimizar. Y por otro lado, yo creo que hacia futuro las FARC seguirán con esa estrategia de cambiar el sentido de estos personajes, de calificarlos ya no como delincuentes, sino seguramente con otros calificativos. Pero también por otro lado viene la situación a futuro, y es la memoria histórica, cómo ellos también van a tergiversar y cambiar hacia nuestros futuros hijos, nietos, la historia del país. Porque allí van a decir es que ellos fueron seguramente los salvadores de Colombia y que lucharon por unos ideales, cuando lo que fueron es unos criminales de lesa humanidad, unos criminales de guerra. El Mono Jojoy tiene aproximadamente, tiene 66 o tuvo 66 órdenes de captura
tuvo 9 medidas de aseguramiento, participó en 220 masacres, tiene responsabilidad en aproximadamente 1.800 secuestros directos, 1.800 secuestros directos que los ordenó, que participó él directamente, y responsabilidad de mando en casi 19.000 secuestros que cometieron las FARC. Entonces, imaginémonos el grado de criminalidad de este terrorista. Y adicionalmente, como lo dice el general Mendieta, la responsabilidad en el fusilamiento de miles, porque no son cientos, son miles de menores, niños que fueron secuestrados, que fueron reclutados a la fuerza, que fueron llevados a los campamentos de las FARC a entrenamiento y por razones como comerse un trozo de panela, como comerse algo del economato, de la economía, como ellos le llaman, del mercado, por eso ya los pasaban a hacerles juicio revolucionario y a fusilarlos. Son cientos de ellos los que mandaron a fusilar y el responsable era el Mono Jojoy, al que hoy las FARC le quieren cambiar la imagen, esa imagen criminal terrorista que ha tenido, y detrás de estos también están partidos políticos simpatizantes que han guardado silencio cuando este terrorista cometía todos esos crímenes. Toda esta gente tiene que tener el rechazo social por simpatizar con criminales como el Mono Jojoy. Hacemos una pausa, ya volvemos. Regresamos en este amanecer a través de Caracol con el general Luis Mendieta Ovalle, en este tema que estamos analizando con una víctima como él, que fue secuestrado por las FARC 11 años, 11 años, 8 meses, 13 días, ya me aprendí la 11, 8, 13, 11 años, 8 meses, 13 días de haber estado secuestrado por las FARC, y allá vio al Mono Jojoy. La primera vez, yo creo que fueron las imágenes que hizo un periodista que fue hasta esos campamentos, que este periodista, pues para poder ir allá tenía que ir con el aval de las FARC, si no allá no entra absolutamente nadie. Allá no iban a llevar a Ervin Hoyos, allá no iban a llevar a los que hemos sido críticos del terrorismo y del secuestro, allá tenían que llevar a alguien que fuera simpatizante. Allá fue este periodista, grabó, hizo unos documentales con el aval, con la venia de las FARC, los mostró a ustedes, que hay una imagen, yo recuerdo mucho, y no sé si ese fue el primer encuentro, de Gloria Polanco, que Gloria Polanco se lleva las manos al rostro y se pone a llorar. ¿Esa fue la primera? Esa fue la tercera vez, porque ella es en el tiempo del presidente Uribe, cuando alias el Mono Jojoy nuevamente nos saca, estábamos en ese tiempo 98 integrantes de la fuerza pública y algunos dirigentes políticos que habían sido secuestrados. O sea que usted ya llevaba como 7 u 8 años de secuestro. Tiempo del presidente Uribe llevaba 2, yo creo que 4 años en ese tiempo, porque fue en los primeros meses del gobierno del presidente Uribe. Y allí se lleva las manos a la cabeza Gloria, porque alias el Mono Jojoy manifestó que mientras el presidente Uribe estuviera como presidente de la República, pues nosotros no íbamos a salir allí de esa condición de secuestrados. Por lo tanto, imagínese usted, se esperaba que pasaran más de 3 años para terminar ese mandato del presidente Uribe, y resulta que fue reelegido, pues imagínese cuánto tiempo más no permanecieron los dirigentes políticos en cautiverio. Otra escena que se ve muy fuerte allí es cuando uno de los militares, yo no recuerdo si era uno de los militares o de los policías, le reclama al Mono Jojoy que él está muy enfermo. No recuerdo si fue el mayor Julián Ernesto Guevara, ¿cierto? Sí, en ese tiempo capitán Julián Ernesto Guevara, que estaba muy enfermo y que infortunadamente murió en cautiverio porque no le prestaron la debida atención médica ni le suministraron los alimentos adecuados al capitán Guevara. Yo recuerdo que cuando se presentó el canje humanitario en el tiempo del presidente Pastrana, a Guevara y a Luis Hernando Peña Bonilla insistí ante los cabecillas de esta agrupación para que fueran tenidos en cuenta en ese canje humanitario, precisamente por las condiciones de salud que ellos presentaban.
Infortunadamente no fueron tenidas en cuenta estas sugerencias, sino que por el contrario, porque eran mandos, pues los dejaron allí en esas condiciones infrahumanas, en esas jaulas de concentración, y veamos el resultado que el capitán Julián Ernesto Guevara pues murió en cautiverio, y por otro lado Luis Hernando Peña Bonilla fue sacado de una de estas jaulas por alias Sombra, y según tenemos entendido por las declaraciones de uno de los liberados en la operación Jaque, que escuchó decirle a un guerrillero que Luis Hernando Peña Bonilla había sido fusilado. Entonces son hechos donde la cúpula de las FARC tiene conocimiento de muchas de estas ejecuciones, por decirlo así, y que hasta el momento no han querido entregar los restos de estos policiales y militares que murieron, porque también es bueno recordar de cantidad de uniformados que fueron interceptados en las vías y que fueron desaparecidos por esta agrupación terrorista. ¿Usted recuerda cómo se dio la desaparición cuando se llevaron a este otro integrante de la policía, a Canencio Murcia, también a Luis Hernando Peña, que lo sacaron del campamento donde estaban ustedes? Sí, por eso Canencio Murcia era otro patrullero de la toma de Puerto Rico y que logró volarse de una de estas jaulas de concentración. Tenemos entendido que posteriormente lo volvieron a secuestrar o ubicar, y según algunos pronunciamientos de los mismos guerrilleros, pues fue fusilado y enterrado en la selva. Lo de Luis Hernando Peña Bonilla ya lo mencionaba, en el cual el directo responsable es alias Sombra, que en este momento pues está libre por generosidad de la Justicia Especial para la Paz, pero esperamos que en algún momento, no sé cuándo, las FARC y la cúpula decida contribuir con la verdad y sobre todo dar luces de todos estos secuestros y todas estas desapariciones para proceder a buscar y ojalá encontrar los restos de todas estas personas y entregárselos a sus familias. A ver, estábamos hablando entonces de la primera y de la tercera vez que lo vio. La segunda vez, ¿dónde usted vio el mono Jojoy en la segunda vez? La segunda vez ocurrió en otra jaula estas de concentración cuando llegaron los 3 americanos. Él mencionó que otras personas nos iban a acompañar en los siguientes días. Se dio una vuelta por la jaula de concentración y a los días siguientes nos reubicaron en otra parte después de unas extenuantes jornadas de caminata, y allí en esa nueva jaula de concentración la dividieron en 2 partes. La una en la cual quedamos 28 integrantes de la Fuerza Pública con Alan Jara, y en la otra quedaron ubicados 10 dirigentes políticos que habían sido secuestrados, 7 de ellos, entre los cuales estaba Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán, Claudia Gloria de Lozada, pero con sorpresa nos dimos cuenta que llegaron los 3 americanos. Esa fue la segunda oportunidad que vimos al mono Jojoy. ¿El mono Jojoy en algún momento se dirigió a usted directamente? Porque estábamos hablando de que él era el comandante militar de las FARC y usted era el máximo oficial secuestrado, era la joya de la corona, era el que todos le rendían como en la fuerza, en la policía, pues los respetos policiales de jerarquía, de mando, de rango, de atribuciones policiales. ¿Se dirigió directamente en algún momento? ¿Usted le habló a usted? No, porque siempre le habló a todos los que estábamos allí en esa condición de secuestrados, porque estábamos totalmente en grupo. La primera oportunidad, la segunda nos sacaron por grupos y la segunda fue de cuando los americanos y no hubo problema, pero en la tercera sí nos sacaron por grupos cuando estábamos con los políticos de 8 o 10 de los que estábamos allí en cautiverio. Cuando usted estuvo que tenía que arrastrarse en la selva, que no podía caminar, que se le paralizaron sus piernas, ¿en qué momento fue eso? Eso fue en la caminata que denominamos Caminata de la Muerte, cuando a los meses siguientes del presidente Uribe, y dada la ofensiva del Plan Colombia, en la cual se bombardeaba y los aviones, helicópteros estaban permanentemente sobre nosotros en la selva, ahí fue cuando me enfermé y tuve esa situación de salud bien difícil. ¿Usted les pidió a ellos compasión por su situación? En su momento estaba alias Sombra, en la cual se le pedía alimentos y sobre todo se le pedía medicamentos, pero no fueron suministrados. Las semanas después, afortunadamente, pasó otra agrupación, otra columna de las FARC,
y ellos tuvieron contacto y allí llevaban una enfermera que tenía medicamentos, los cuales me fueron aplicados y ahí es donde ya volví a recuperarme. Ingrid contaba que Pérez, el cabo Pérez en esa época, literalmente la tuvo que canalizar, le cuchareaba el caldo porque era lo único que podía comer y si no es por Pérez, pues se muere. Usted estuvo más o menos en las mismas condiciones. ¿Cómo fue esos dos momentos? ¿Estuvieron coincidentes usted con Ingrid? Ella estaba en otro grupo porque debido a la presión del presidente Uribe con el Plan Colombia, pues el grupo de 38 fuimos divididos en 4 grupos, 3 de 10 y 1 de 8. En uno de ellos quedó Ingrid Betancourt, que fue separada de nosotros. En el grupo mío, pues quedamos con 4 integrantes de la fuerza pública y los otros secuestrados civiles. Allí en su momento pues las condiciones de alimentación también eran difíciles porque únicamente eran 2 comidas al día y no 3 como son tradicionales por la presión de la fuerza pública y sobre todo porque íbamos caminando por la selva y allí la situación era supremamente difícil. Pues estamos hablando con el general Luis Mendieta Ovalle, que estuvo en manos del Mono Jojoy, que estuvo secuestrado por el Mono Jojoy, que la toma de Mitú fue dirigida por el Mono Jojoy. Usted me daba una vez en la reconstrucción que hicimos en Mitú, cuando fuimos los dos allá a recorrer todavía los escombros que quedaban de Mitú, muchos años después, y todavía había escombros. Recorrimos todo lo que fue Mitú, y se le venían a hacer muchos imaginarios, muchos recuerdos. La operación que dirigió el Mono Jojoy, hablemos de todo ese despliegue que hizo el Mono Jojoy para atacarlo a usted con sus policías allá. Sí, tenemos entendido que él agrupó 7 frentes de las FARC y 3 columnas móviles, desplazamiento que duró varios días y en los cuales las informaciones que nos llegaban era de la inminente toma e informaciones que fueron transmitidas de inmediato a los comandos superiores tanto de la policía como del ejército, solicitando los apoyos tanto de inteligencia, pero especialmente de personal y de armamento, y por qué no de incluso de aviones y helicópteros para contrarrestar esta acción terrorista que desarrollarían las FARC en los siguientes días, pero infortunadamente no hubo ningún apoyo de ninguna de las instituciones y es así como se presenta ese acto terrorista por parte de las FARC. Recordar que ellos se ubicaron allí, 2.000 hombres aproximadamente. ¿Y por qué decimos estos 2.000 hombres? Porque en los días siguientes de cautiverio algunos guerrilleros nos manifestaban que con base en las 7 frentes y las 3 columnas alias el Mono Jojoy dio las instrucciones de que cada uno de esos grupos debía aportar 200 hombres con su armamento y por eso sacamos el número de los 2.000 integrantes. Entonces imagínese usted 2.000 integrantes de las FARC rodeando Mitú y en una forma escalonada iban haciendo el asalto primero hacia el comando de la policía y hacia la población que fue afectada notablemente por este hecho terrorista. Luego, después de eso, general, que eso es un hecho que usted ha denunciado, las FARC hacen casi que un proceso de raqueteo casa por casa, sacan a la gente y empiezan a fusilar gente civil que no tenían nada que ver en la confrontación. Recordemos ese momento. Sí, recordemos que habitantes de Mitú, cuando hicimos ese documento, allí hicieron esa narración de cómo algunos dirigentes políticos fueron sacados de sus casas y otros civiles que estaban allí y que seguramente por informaciones y ya por la intención que tenían las FARC de buscarlos y fusilarlos, lo que hicieron fue registrar casa por casa, como usted bien acertadamente lo dice, y allí los sacaron a la vía pública y delante de la población, pues fueron fusilados. Por otro lado, también recordar que los establecimientos públicos, ellos se hurtaron, se robaron cantidad de elementos de intendencia, pero también especialmente de víveres, y las embarcaciones en las cuales transitaban los pescadores por el río Baupés, allí también fueron incautadas por estos sujetos y en ellas fueron utilizadas para transportarlos. Incluso días después, cuando estuvimos por una de las cachiveras, allí encontramos muchas de esas embarcaciones abandonadas a los lados y también en ellas fuimos transportados río arriba durante aproximadamente unos 15 días.
Hay una escena, yo no recuerdo si fue en la de Me Too, sí, fue en la de Me Too. Hay un policía que lo quemaron, se lo llevaron quemado vivo. ¿Recuerda ese caso? Sí, ese hoy en día, si no estoy mal, debe ser como intendente Midinson, que él resultó afectado por quemaduras de gasolina durante la toma, y así quemado se lo llevaron, y en los primeros días incluso nosotros mismos ayudamos a cargarlo como una especie de camilla con 2 palos, y allí le iban aplicando cremas para sus quemaduras, pero fue un acto inhumano precisamente por parte de las FARC, ya que no lo entregaron, sino que lo transportaron así en esas condiciones de quemado. Se lo llevaron quemado vivo. Yo recuerdo haberlo entrevistado después y él contaba que les tocaba literalmente rasparlo, imagínense eso, rasparlo para quitarle la sarna, para que no, porque si le dejan esa sarna queda literalmente tieso y queda impedido, y tenían que rasparlo para quitarle toda esa caracha, esa sarna, y de esa manera lo mantuvieron durante mucho tiempo. Se le estaban pegando los brazos al cuerpo, al estómago. Él bajaba los brazos del cansancio y los dejaba ahí, y a las 2 horas ya el brazo se le estaba quedando pegado, las piernas se le juntaban porque estaba totalmente desollado vivo. Sí, por eso su condición era difícil durante todos esos primeros días que transitamos allí por la selva, y como usted lo narra, para los quemados el tratamiento debe ser especial. Yo pienso que gracias a Dios y a la providencia divina, pues él sobrevivió en esas lamentables condiciones, y es de destacar también el compañerismo de los otros patrulleros que siempre estuvieron pendientes de él, atendiéndolo, suministrándole algunos medicamentos, pero especialmente en la parte de baño y atención. Pues mire, estos son los verdaderos héroes. Estos son los verdaderos héroes a los que hay que elogiar, a los que Colombia tiene que reconocer. Policías como este que sobrevivió a esa quemadura tan intensa en todo su cuerpo durante la toma de Me Too por el Mono Jojoy y todos sus guerrilleros. Hombres como el general Mendieta, hombres como todos los que regresaron a la libertad, hombres como todos los que murieron allá fusilados por el Mono Jojoy. Todos esos son los que hay que exaltar, son los que hay que reconocer como los héroes realmente de esta tragedia que ha ocurrido. No estos criminales que fueron los que propiciaron todos estos hechos. Por eso, déjenme, yo quiero pedirle aquí a los que me acompañan un aplauso para el general Mendieta y para todos esos héroes que fallecieron, que perdieron su vida, que dieron su vida por mantener esta democracia, porque seamos libres, porque conservemos las instituciones, porque se respeten los símbolos de este país. Esos son los verdaderos hombres, no estos que ahora las FARC nos quieren imponer. Hacemos una pausa y ya vamos a hablar con todo el equipo que acompaña al general Mendieta, porque ahora él es candidato presidencial de Patria Nueva. Vamos a hablar de lo que es Patria Nueva y cómo ustedes, quienes no han hecho política, quienes no han participado en política, pueden vincularse a un movimiento social que busca redireccionar el país, que busca redireccionar todas esas decisiones equívocas que no convienen, que son erradas, que no le convienen a la patria. Pues ahí está este grupo que rodea al general Luis Mendieta, que piensan en eso, en que hay que reorientar a Colombia, en que hay que retomar de nuevo el curso, que hay que darle valores a la política, valores sociales, valores de honra. Hay que rechazar y descalificar y condenar y aborrecer absolutamente a todos estos corruptos que desde el presidente para abajo se han tomado el poder por medio de la corrupción. Esto es absolutamente horroroso, que todos los socios de Juan Manuel Santos, los ñoños que lo llevaron al poder, con los magistrados, llegaron a tomarse el poder por la corrupción. Es absolutamente vergonzoso y degradante. Hacemos una pausa y ya volvemos. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Radio, Red Mundial de Radio,
Red Mundial de Radio,